El costo en dólares para producir X computadoras en una fábrica viene dado por la función. Determine e interprete que la tasa de cambio promedio de X es igual a 0, a X es igual a 200, y de X es igual a 400 a X es igual a 600. Para determinar la tasa de cambio promedio, necesitamos determinar la pendiente de la línea secante que pasa por la función en X es igual a 0, X es igual a 200, así como en X es igual a 400, X es igual a 600. Entonces, comenzaremos por determinar la pendiente de la línea secante de X es igual a 0 a X es igual a 200. Pero para hacerlo, primero tendremos que determinar el punto en la función, cuando X es igual a 0, X es igual a 200. Entonces comenzaremos haciendo eso. Entonces sabemos que una coordenada X es 0, sabemos que la otra coordenada X es 200. Y ahora usaremos la calculadora para determinar las coordenadas o los valores de la función. Entonces, lo primero que haremos es escribir la función en igual. Ya lo hice. Y ahora nos aseguraremos de que el conjunto de la tabla esté configurado en ASC. Entonces presionaremos segundo, ventana. Queremos asegurarnos de que la función de preguntar se resalta aquí. Una vez que esté, podemos presionar segundo, graficar y luego escribir nuestros valores de X. Entonces tenemos 0 y tenemos 200. Entonces, nuestras coordenadas sí son 0 y 100.000. Aquí está la ecuación para determinar la pendiente dados dos puntos. Entonces llamaremos a estos los X sub 1, y sub 1, y llamaremos a estos los 2. Entonces, la pendiente de la línea que pasa por estos dos puntos será nuestra tasa de cambio promedio. En este intervalo entonces, y 2 menos y 1 serán 100.000 menos 0, eso es 100.000. Dividido por X2 menos X1, eso es 200. 100.000 dividido entre 200 son 500. Entonces esta es la tasa de cambio promedio, de X es igual a 0 a X es igual a 200. Pero para interpretar esto, es útil si escribimos esto como una fracción, y luego observamos cuál es el cambio en Y y el cambio de X. En realidad está midiendo y es el costo en dólares, por lo que serían $500. Y X es el número de computadoras, por lo que serían $500 por computadora. Y esto nos ayuda a interpretar el significado. Entonces, la tasa de cambio promedio es de $500 por computadora, en el intervalo de 0 a 200. Entonces, la tasa promedio de cambio en el costo es de $500 por computadora. Is $500 per computer. En el intervalo, X es igual a 0 a X es igual a 200. Y eso es importante porque si este intervalo cambia, esperaríamos que también cambie la tasa de cambio promedio en el costo. Entonces, antes de considerar el intervalo de 400 a 600, echemos un vistazo a este resultado gráficamente. Acabamos de encontrar la pendiente de la línea secante, que sería la línea que pasa por estos dos primeros puntos a la izquierda, así se vería algo así. Y nuevamente, la pendiente de esta línea verde representa la tasa de cambio promedio en el intervalo de 0 a 200. Ahora determinemos la tasa de cambio promedio en el intervalo de X es igual a 400 a 600. Entonces, nuevamente comenzaremos determinando los dos puntos de la función en estos valores de X. Entonces, una coordenada X es 400 y la otra coordenada X es 600. Y ahora volveremos a la calculadora. Y ahora escribiremos X es igual a 400, X es igual a 600. Entonces tenemos 160.000, 180.000. Y ahora determinaremos la pendiente de la línea que pasa por estos dos puntos. Nuevamente llamaremos a estos unos, y llamaremos a estos los dos. La pendiente es la tasa de cambio promedio en este intervalo. Entonces tenemos Y2 menos Y1. Dividido por X2 menos X1, entonces parece que tenemos 20.000 divididos por 200, que es igual a 100. Y nuevamente, para agregarle algo de significado a esto, escribiremos esto como una fracción. Entonces, el cambio en Y es $100,
y el cambio de X es una computadora. Entonces podemos ver que la tasa promedio de cambio en el costo ha disminuido dramáticamente en el intervalo de X es igual a 400 a 600. Entonces, si la tasa de cambio promedio en costo es de $100 por computadora, en el intervalo de X es igual a 400 a X es igual a 600. Y vamos a ver esto gráficamente también. Acabamos de encontrar la pendiente de la línea secante que pasa por estos dos puntos. Y puede ver que esta línea no es tan empinada como la línea verde. Por lo tanto, la tasa de cambio promedio es menor en este intervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.